Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Considerado uno de los 4 padres de la Iglesia, San Jerónimo ha contribuido con la vida de esta de manera notable, especialmente con la traducción de las Sagradas Escrituras al latín. La versión de su traducción es la famosa Vulgata, misión que le fue encomendada por el Papa San Damasco. Es considerado padre de la exégesis bíblica por sus valiosos aportes en el campo de la interpretación bíblica. Junto a su incansable apostolado se encuentra su arduo espíritu místico y ascético. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos a San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia, traductor de la Biblia. Estamos concluyendo también con esta fiesta de San Jerónimo todo el mes dedicado a la Sagrada Escritura. Pidamos al Señor que ahora los frutos de esos estudios, de esa lectura, pueda redundar en beneficio de nuestra Iglesia, que nos podamos apoyar siempre en uno de los pilares esenciales de la tradición de la Iglesia, que es justamente la Sagrada Escritura y la parte doctrinal, la tradición de la Iglesia. Y sobre todo hoy en esta Eucaristía rezamos por todos los biblistas y por todos los catequistas y sacerdotes, obispos, que anuncian la palabra del Señor al pueblo de Dios. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente. Por
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo, sacerdote, amar con dedicación ardiente la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. Todo el pueblo se reunió con un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. Entonces dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todo lo que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. Amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas exponían la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura. Entonces, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas serenaban al pueblo diciendo: Tranquilícense, este día es santo, no estén tristes. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir porciones y a hacer grandes festejos, porque habían comprendido las palabras que le habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley del Señor alegra el corazón. La ley del Señor alegra el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma.
El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. La ley del Señor alegra el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La ley del Señor alegra el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. La ley del Señor alegra el corazón. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo del panal. La ley del Señor alegra el corazón. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí, alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nosotros estamos celebrando, recordando a San Jerónimo. Con esto cerramos también el mes de septiembre, el mes que le dedicamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Qué lindo y qué importante, queridos hermanos, que nosotros nos pongamos siempre en este camino, de entender, de conocer, de vivir, de profundizar las Sagradas Escrituras, es decir, la Palabra de Dios. Qué importante, queridos hermanos. Y justamente San Jerónimo es uno de los 4 padres de la Iglesia, uno de los 4 padres de la Iglesia. Y
ha contribuido con la vida de la Iglesia de manera notable, especialmente con la traducción de la Sagrada Escritura. Es decir, San Jerónimo, que tiene esta preocupación, ciertamente a pedido también del Papa, ¿verdad?, que le envía y le dice, tenemos que poner en las manos del pueblo, de la gente, la posibilidad de que ellos entiendan la palabra de Dios. Y por eso es que él traduce y el nombre de la Biblia al latín, porque pasa del hebreo, del griego. Incluso hay algunos elementos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que están en arameo. Lo trae al latín, es la traducción al latín. Y fíjense la mentalidad que tenía, porque se llama vulgata. ¿De dónde viene la palabra vulgata? Del vulgo. Quiere decir que verdaderamente la intención aquí de la Iglesia, la intención del Papa Dámaso en ese momento, que le pide y le dice a San Jerónimo, emoíñande en manos del pueblo, que puedan leer, que puedan entender la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Con cada celebración leemos Ambehuecatube lleva. Entonces tenemos que pedir a San Jerónimo justamente que nos ayude, que nos anime también a entrar, porque para hacer una traducción, verdaderamente primero tenemos que entender ese contenido, qué es lo que el Señor está queriendo transmitir. No es simplemente una traducción literal, sino que es sobre todo una traducción que sale desde adentro de ese mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitir a su pueblo? Quiere enseñarnos. Hay una frase muy interesante, en italiano se dice, tradurre, tradire, tradurre, tradire. Dice que toda traducción es una traición, normalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere traducir así, literalmente, muchas veces no llegamos a decir lo que en esa lengua te está queriendo expresar. Un ejemplo clave y claro, yo eso ponía como ejemplo, ¿verdad?, a mis alumnos, sobre todo en Israel, en Jerusalén, cuando enseñaba allí en la universidad, justamente yo llevaba una palabra en guaraní para ver si ellos llegaban a comprender con la traducción, porque sé que lo único que podían hacer era traducir literalmente. Entonces ahí comenzaban todos los alumnos que venían de todas partes del mundo, ¿verdad?, en su idioma. A ver, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente casi nadie llegaba a decirte lo que significa. Algo tan sencillo para nosotros porque estamos con una cultura que nosotros entendemos. De que vi de bala ya, ni entendí y lo llegan de, ¿verdad? Ese es el Pero se dan cuenta, yo te digo pero si vos te quedás con la traducción literal, como hacen los protestantes normalmente, y se quedan con la palabrita, lo que dice ahí, no. Aquí hay un mensaje y hay un contenido. Es otra cosa. Entonces, tenés que primero entender el significado, el mensaje, lo que está queriendo transmitir del autor sagrado, ¿verdad? Y qué lindo que es eso, queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos el mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que hizo y qué es lo que quiso hacer justamente este Papa a través de San Jerónimo, que se metió y que estuvo metido totalmente allí en Belén, formando incluso un pequeño monasterio en ese lugar donde nació Jesús incluso, a traducir la palabra de Dios? Pero traducir, primero tenemos que hacerlo para nuestra vida, traer la palabra del Señor a nuestra vida, entender el mensaje. Y luego nosotros tenemos que también transmitir. Entonces no va a ser una traición, sino que al contrario, va a ser un aliento, un espíritu, una fuerza para los hermanos. Tenemos también esa otra frase, incluso hay una linda música, ¿verdad?, que dice: yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Entonces vamos a pedir a San Jerónimo que nos ayude, que interceda por nosotros,
que nos dé esta fuerza necesaria también para que nosotros podamos ser esa Biblia abierta. Pero ¿por qué somos esa Biblia abierta, queridos hermanos? Y justamente porque leemos la palabra de Dios, porque comprendemos el mensaje de salvación, porque lo llevamos, ñañamintu se lleva a yara peñandere coebe, allá y cuaponajina va peñande yara o yerureñande. Y desde ahí entonces nosotros somos capaces de traslucir, es decir, de dar a los demás, de reflejar para nuestros hermanos esa fuerza de Dios que primero nos ha convertido a nosotros y que por lo tanto después también nosotros le ofrecemos a los demás. Que esta Eucaristía que le dedicamos a San Jerónimo sea verdaderamente una Eucaristía irradiada desde la palabra de Dios, que toque lo más profundo. Tose peñan de apito uya lleva, o peisha y peñan de ñahendúa, ñañamindu ese me vegatú, lleva, a peisha manteñame eta peñan de yara hoy cual sea a su pueblo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia, para que sea la discípula misionera que pregona la salvación al mundo entero, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, para que se sientan instrumentos de paz y tenga la sabiduría necesaria para llegar a todos los hombres. Oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que ofrezcan los dolores y necesidades al Dios de la vida. Oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar
preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Jerónimo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Jerónimo, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre, la Eucaristía que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo mueva el corazón de tus fieles, para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre que nos acompaña siempre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, muchas bendiciones.
Muchas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. No hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A
A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró. Reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. La promoción y la defensa de la vida humana es una preocupación fundamental de la doctrina cristiana, pues cada hombre y cada mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y su dignidad no debe ser jamás dañada. Al contrario, desde su concepción y hasta la muerte natural, la Iglesia se empeña en cuidar que la vida de toda persona sea respetada íntegramente. Por eso fue creada ya hace 23 años en el Vaticano la Pontificia Academia para la Vida, un amplio panel de expertos que estudian y forman a personas para que puedan responder a los desafíos bioéticos actuales. Por ejemplo, hoy son centrales las cuestiones relativas al desarrollo y la distribución de las vacunas contra el COVID y también el avance de la inteligencia artificial. El Papa los recibió en la Sala Clementina para animarlos en su labor que se vuelve cada día más imprescindible ante las enormes posibilidades que abre crecientemente la tecnología. Afirmamos que la vida y la salud son valores igualmente fundamentales para todos, basados en la dignidad inalienable de la persona humana. Sin embargo, si esa afirmación no va seguida de un compromiso adecuado para superar las desigualdades, aceptamos de hecho la dolorosa realidad de que no todas las vidas son iguales y la salud no está protegida para todos de la misma manera. Y aquí quisiera repetir mi inquietud para que siempre haya un sistema sanitario gratuito. Junto con recalcar una vez más en su discurso que tanto el aborto como la eutanasia son verdaderos homicidios, Francisco alertó de otros dramas humanos. El pontífice pidió que la pandemia no permita que se olvide la situación de tantos países en el mundo donde el acceso a la salud es muy desigual, donde aún falta el alimento y el agua potable para la población y donde las condiciones higiénicas y sanitarias son extremadamente precarias. Todos grandes problemas que también implican la defensa de la vida y por ende exigen el compromiso de los cristianos.
Queridos hermanos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial saludamos a todos los compañeros, hermanos, sacerdotes, teólogos, a los biblistas principalmente. Hoy es San Jerónimo. Estamos concluyendo el mes de septiembre que le hemos dedicado y le seguimos dedicando a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y aquí leemos hoy del profeta Nehemías. Estamos en el capítulo 8, 1, 4, 5, 6, luego 7 al 12. Es un día consagrado a Dios. De Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras el letrado que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Queridos hermanos, estamos volviendo del exilio. Nehemías entonces aquí invita, ¿verdad?, al pueblo, pero dice luego quiénes estaban presentes ahí cerca de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, para leer la Torá, para leer la Sagrada Escritura. Hoy, en este día en que celebramos justamente a este gran santo, San Jerónimo, que hizo todo un trabajo maravilloso, ¿verdad?, en traducir del hebreo, del griego al latín primero, ¿verdad?, y después desde ahí las lenguas vernáculas, ¿entienden? Ese esfuerzo por dar a conocer la palabra de Dios, de hacer llegar al pueblo. Upearégolas era la vulgata, el vulgo, el pueblo, que todos puedan entender la palabra de Dios. Siempre hubo en la iglesia este gran deseo de hacer llegar la palabra de Dios a todos, que nosotros sepamos, que nosotros entendamos lo que significa la palabra de Dios. Aupear en Yayureta, hoy por intercesión de San Jerónimo, entero eteagena, ñajendu hanguaisa peñan de yarañe ayema. Vamos a pedir esa gracia y esa fuerza hoy al Señor. Peñan de yarañe esto y que peñan de ame, peñan de yarañe esto y que peñan de aputu ume, peñan de yarañe to guatañan en diveja to yapoñan dereje, tapé y ponaba, tapé y pajúa, tecové y pajúa. Pidamos esta gracia y una intercesión especial de San Jerónimo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.